La vida que parecía segura. Elena Duarte siempre creyó que la estabilidad era una forma silenciosa de felicidad. Cada mañana despertaba antes del amanecer, preparaba café en silencio y revisaba mentalmente las clases que daría ese día en la universidad. Su vida seguía un orden preciso, casi mecánico, que le daba una falsa sensación de control. Rodrigo, su esposo, ya no compartía ese ritmo. Salía temprano, regresaba tarde y hablaba poco. Cuando hablaba, era para corregirla, recordarle gastos innecesarios o dejar claro que él era quien sostenía la casa. Elena había aprendido a no discutir. Prefería pensar que el amor maduro era así, discreto, sin grandes gestos, sin calor. En el aula, Elena era otra persona. Allí se sentía útil, escuchada, respetada. Sin embargo, al volver a casa, esa versión segura de sí misma se desvanecía. Rodrigo decidía todo, el dinero, los planes, incluso el tono de las conversaciones. Ella se decía que era temporal. Que el trabajo exigente de él justificaba la distancia. Aquella tarde, mientras explicaba un tema complejo a sus alumnos, su teléfono vibró varias veces. Elena ignoró las primeras llamadas hasta que vio el nombre del hospital en la pantalla. Un frío le recorrió la espalda. Pidió disculpas, salió del aula y atendió. La voz del otro lado fue directa, urgente. Su abuela Lourdes había sido internada de emergencia. El estado era grave. Elena apoyó la espalda contra la pared, sintiendo cómo, sin saberlo aún, la vida que parecía segura comenzaba a resquebrajarse. El hospital olía a desinfectante y urgencia. Elena caminó por los pasillos con el corazón acelerado, repitiendo el nombre de su abuela como una plegaria silenciosa. Cuando por fin la vio, conectada a tubos y monitores, comprendió que el miedo ya no era una idea abstracta. Tenía forma, sonido y un pitido constante. El médico fue claro y prudente. La intervención era necesaria. El tiempo apremiaba y los costos no eran pequeños. Elena asintió sin hacer preguntas, aunque por dentro sentía que el suelo se abría bajo sus pies. Pensó en Rodrigo. Pensó que, esta vez, él entendería. Salió al pasillo y lo llamó. La voz de Rodrigo llegó distante, apresurada. Elena explicó la situación con cuidado, tratando de no sonar desesperada. Habló de la gravedad, de la urgencia, de la posibilidad de perder a la mujer que la había criado. Del otro lado hubo un silencio breve, incómodo. «No exageres», dijo él al final. «Los hospitales siempre dramatizan. Además, no podemos permitirnos gastos innecesarios ahora». Elena cerró los ojos. Intentó insistir, pero Rodrigo ya hablaba de reuniones, de prioridades, de responsabilidades. Le recordó, con un tono seco, que el dinero no crecía de los árboles y que ella debía aprender a administrar mejor sus emociones. La llamada terminó sin promesas, sin consuelo. De regreso a la habitación, Elena tomó la mano frágil de su abuela. Sintió una soledad pesada, distinta a cualquier otra que hubiera conocido. No era solo estar sola allí, era saber que incluso en el momento más crítico no podía contar con la persona que había elegido como compañero. Miró por la ventana del hospital, donde la ciudad seguía su ritmo indiferente. En ese instante, comprendió que había tocado fondo. Y aunque aún no lo sabía, esa caída silenciosa sería el comienzo de algo irreversible. Las noches en el hospital se volvieron largas y silenciosas. Elena dormía poco, sentada en una silla dura, con el bolso como almohada y los pensamientos girando sin descanso. Observaba el pecho de su abuela subir y bajar, aferrándose a ese movimiento mínimo como si fuera una promesa. Cada amanecer traía la misma pregunta: ¿cómo iba a sostenerlo todo sola? Rodrigo dejó de llamar. Elena tampoco lo buscó. Algo dentro de ella se había quebrado con una claridad dolorosa. Por primera vez no sintió rabia ni tristeza profunda, sino una determinación cansada. Si nadie iba a ayudarla, tendría que hacerlo ella. Entre una visita médica y otra, abrió su portátil. Actualizó currículos, respondió anuncios, ofreció clases particulares,
correcciones de textos, cualquier cosa que pudiera generar ingresos rápidos. El cansancio le pesaba en los hombros, pero no se permitió detenerse. Cada mensaje enviado era un pequeño acto de resistencia. Esa misma tarde recibió una respuesta distinta a las demás. Una familia buscaba una profesora particular para una niña. El mensaje era breve, formal, y mencionaba horarios flexibles y una remuneración generosa. Elena dudó. El apellido le resultó desconocido, pero la urgencia no le permitió ser exigente. Respondió aceptando una entrevista. Al cerrar el correo, apoyó la frente en la mesa y respiró hondo. No sabía qué encontraría del otro lado, ni si sería suficiente. Pero por primera vez desde la llamada del hospital, sintió que avanzaba, aunque fuera a ciegas. Regresó a la habitación de su abuela y le acomodó la manta con cuidado. En voz baja, como un secreto compartido, le prometió que haría todo lo posible para sacarlas adelante. Y en ese susurro nació una versión de Elena que ya no esperaba ser rescatada. La dirección la llevó a una zona de la ciudad que Elena apenas conocía. Calles amplias, silenciosas, donde las casas parecían aisladas del resto del mundo por altos muros y jardines impecables. Al detenerse frente al portón de la residencia Monteiro, sintió una leve incomodidad, como si hubiera cruzado una frontera invisible. Una empleada la condujo hasta el interior. El contraste fue inmediato. Espacios amplios, decoración sobria, una frialdad elegante que no invitaba a quedarse. Allí la esperaba Augusto Monteiro, alto, serio, con una mirada distante que parecía medirlo todo. La saludó sin demasiadas formalidades. Fue directo al punto. Preguntó por su experiencia y dejó claro que valoraba la puntualidad y la discreción por encima de cualquier otra cosa. Elena respondió con calma, ocultando su nerviosismo. No era la primera vez que se sentía juzgada, pero aquella mirada tenía algo distinto, como si él se protegiera del mundo, manteniendo a todos a cierta distancia. Cuando mencionó a la alumna, Augusto hizo un gesto breve y llamó a su hija. Clara apareció en silencio, con un libro apretado contra el pecho. Evitó mirar a su padre y se sentó lejos, como si quisiera desaparecer. Elena se agachó a su altura y le habló con suavidad. No hubo respuestas inmediatas, solo una curiosidad tímida que se asomó en los ojos de la niña. Augusto observó la escena en silencio. Algo en la manera tranquila de Elena parecía desarmar, poco a poco, la tensión del ambiente. Al final, él asintió y confirmó el acuerdo. Mientras salía de la casa, Elena sintió que había entrado en un mundo ajeno, marcado por el lujo y la soledad. No podía imaginar entonces que ese lugar, tan frío al principio, cambiaría el rumbo de su vida de formas irreversibles. Las primeras clases con Clara fueron silenciosas. La niña respondía con monosílabos, mantenía la vista fija en el cuaderno y parecía medir cada palabra antes de soltarla. Elena no forzó nada. Se sentaba a su lado, explicaba con paciencia y celebraba los pequeños avances, como si fueran grandes logros. Con el paso de los días, algo empezó a cambiar. Clara comenzó a hacer preguntas, primero tímidas, luego más seguras. Reía en voz baja cuando entendía un ejercicio difícil y buscaba la mirada de Elena como si necesitara confirmación. Aquella conexión sencilla, casi imperceptible, llenó de calidez un espacio que antes parecía vacío. La casa también empezó a sentirse distinta. No era un cambio visible, sino una atmósfera más ligera. Elena llevaba libros, proponía juegos educativos y dejaba escapar comentarios amables que rompían el silencio habitual. Clara esperaba su llegada con una anticipación que antes no mostraba por nada. Augusto observaba desde la distancia. Fingía indiferencia, pero no podía ignorar la transformación de su hija. La veía sonreír más, dormir mejor, hablar de sus clases con entusiasmo contenido. Aquello lo desconcertaba. No recordaba la última vez que Clara se había mostrado así.
Una tarde, al cruzarse con Elena en el pasillo, Augusto se detuvo un segundo más de lo necesario. No dijo nada, pero en su mirada había una pregunta muda, una curiosidad nueva. Elena respondió con una sonrisa respetuosa y siguió su camino. Sin saberlo, ambos empezaban a iluminar grietas antiguas, y en medio de esa casa fría, una luz discreta comenzaba a abrirse paso. Durante días, Elena evitó pensar en Rodrigo. Se concentró en el trabajo, en las clases con Clara, en las visitas al hospital. Sin embargo, la sensación de estar suspendida en una vida incompleta comenzó a pesarle. Necesitaba cerrar algo. Aunque no supiera exactamente qué. Una tarde decidió ir a buscarlo a la oficina. No avisó. Quería hablarle frente a frente, mirarlo a los ojos y decirle que su abuela seguía luchando, que ella también lo hacía. Tal vez, en el fondo, esperaba una disculpa tardía. El estacionamiento estaba casi vacío. Elena caminaba entre los autos cuando escuchó una risa conocida. Se detuvo. A unos metros, Rodrigo estaba apoyado contra un coche de lujo, inclinado hacia una mujer elegante. Sus manos no dejaban lugar a dudas. El beso fue breve, pero suficiente para que todo se volviera irreal. Rodrigo la vio enseguida. No se sobresaltó, se apartó con calma y la miró como si hubiera llegado a un lugar que ya no le pertenecía. Elena sintió un nudo en el pecho, pero reunió fuerzas para preguntar, con la voz temblorosa, qué significaba aquello. Él suspiró, fastidiado. Dijo que estaba cansado de fingir, que su vida con ella era gris, predecible, mediocre. Habló de ambición, de crecimiento. De cómo Elena nunca había sabido acompañarlo. Cada palabra fue un golpe seco. La mujer se fue sin decir nada. Rodrigo continuó, implacable, dejando claro que no pensaba disculparse, que ella debía entender su lugar. Elena no lloró allí. Lo miró por última vez, con una mezcla de incredulidad y claridad dolorosa. Al alejarse, comprendió que no solo había perdido a su esposo, había perdido la ilusión que la había mantenido atada durante años. Y por primera vez, esa pérdida no la paralizó, la liberó. La noche cayó pesada sobre Elena. Condujo sin rumbo fijo durante varios minutos, antes de darse cuenta de que estaba temblando. El eco de las palabras de Rodrigo seguía golpeándole la mente, no como una sorpresa, sino como una confirmación cruel de algo que siempre había sentido y nunca se había atrevido a nombrar. Se detuvo frente al hospital. No había otro lugar a donde ir. Entró en silencio y caminó hasta la habitación de su abuela. Al verla dormida, tan frágil, el control que había sostenido todo el día se deshizo. Se sentó a su lado y dejó que las lágrimas cayeran sin resistencia, mezcladas con una culpa que no sabía de dónde venía. A la mañana siguiente, fue a la mansión Monteiro como de costumbre. Intentó sonreír, fingir normalidad, pero Clara lo notó enseguida. Durante la clase, la niña dejó el lápiz a un lado y la observó con atención. Sin decir palabra, se acercó y apoyó la cabeza en su brazo. Ese gesto sencillo quebró lo último que Elena intentaba sostener. Respiró hondo, luchando por recomponerse. No explicó nada, pero tampoco se apartó. En ese silencio compartido hubo más comprensión que en cualquier discurso. Augusto apareció en el umbral. No interrumpió. Observó la escena con el ceño levemente fruncido, como si entendiera que algo profundo había cambiado. Por primera vez, no vio a Elena solo como una empleada eficiente, sino como una mujer atravesando una herida abierta. Cuando Elena se fue, Augusto permaneció un momento más junto a su hija. Clara lo miró y dijo, casi en un susurro, que Elena estaba triste. Él asintió, incómodo, consciente de que aquel derrumbe silencioso no era ajeno a su propia historia. Esa misma tarde, mientras revisaba unos documentos en su despacho, Augusto no lograba concentrarse. La imagen de Elena, con los ojos apagados y el cuerpo tenso, volvía una y otra vez a su mente. No era curiosidad lo que sentía, sino una inquietud profunda, incómoda. Algo en él reconocía ese dolor. Llamó a la administradora de la casa y, con la naturalidad de quien pregunta algo sin importancia, indagó un poco más.
No tardó en enterarse de la situación de la abuela, del hospital, de la urgencia que había llevado a Elena a aceptar aquel trabajo sin dudar. Augusto colgó el teléfono y permaneció en silencio unos segundos. Tomó una decisión sin analizarla demasiado. Al día siguiente, Elena recibió una llamada del hospital. El tratamiento había sido cubierto por completo. No entendió al principio. Pensó en un error administrativo, en una confusión. Cuando preguntó el nombre del responsable, el silencio al otro lado fue suficiente para que su corazón se acelerara. Buscó a Augusto al llegar a la casa. Él la escuchó sin interrumpirla. Cuando Elena intentó rechazar la ayuda, su voz se quebró entre el orgullo y el alivio. Augusto fue firme, pero respetuoso. Dijo que no esperaba nada a cambio, que lo hacía por Clara, y porque a veces ayudar era lo único correcto. Elena aceptó, con los ojos llenos de gratitud contenida. No hubo abrazos ni palabras emotivas, solo un entendimiento silencioso que se instaló entre ambos. Al retirarse, Elena sintió que algo había cambiado. No era solo el peso financiero que se aliviaba, sino la certeza de que, en medio del caos, alguien había visto su lucha y había decidido no mirar hacia otro lado. La ayuda de Augusto marcó un antes y un después en la convivencia. Elena intentó mantener la misma distancia profesional de siempre, pero el ambiente ya no era el mismo. Las conversaciones se volvieron un poco más largas, menos rígidas. A veces coincidían en la cocina y compartían silencios que ya no resultaban incómodos. Clara fue la primera en notar el cambio. Sonreía cuando los veía juntos, como si percibiera algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Elena se sentía culpable por esa cercanía creciente. Aún estaba casada, aunque su matrimonio fuera solo un papel sin alma, y no quería cruzar ninguna línea. Augusto, por su parte, luchaba contra una sensación que creía enterrada. La presencia de Elena lo desarmaba. Su manera tranquila de escuchar, de no exigir nada, le recordaba una versión de sí mismo que había perdido tras la muerte de su esposa. Se decía que era solo gratitud, nada más. Una noche, mientras revisaban un ejercicio de Clara, se quedaron solos en la sala. La niña se fue a dormir y el silencio se instaló entre ellos. Augusto comentó algo trivial. Elena respondió con una sonrisa cansada, y por un instante el mundo pareció reducirse a esa cercanía inesperada. Sus miradas se encontraron. El tiempo se suspendió. Elena sintió el impulso de apartarse, pero no lo hizo de inmediato. Fue Augusto quien dio un paso atrás, respirando hondo, como si recordara de golpe todas las razones por las que aquello no debía ocurrir. Elena se retiró poco después, con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas. Al cerrar la puerta de su habitación, comprendió que algo había despertado entre ellos, algo frágil, intenso y, sobre todo, peligroso. Y supo que ignorarlo no sería tan fácil como había creído. Los días siguientes estuvieron marcados por una tensión silenciosa. Elena se concentró en Clara, en el trabajo, en no pensar demasiado. Augusto hizo lo mismo, refugiándose en reuniones y llamadas interminables. Sin embargo, aquello que había surgido entre ambos no desapareció. Se transformó en una presencia constante, discreta, imposible de ignorar. Una noche, Augusto pidió hablar con ella después de la cena. Su tono era serio, distinto. Se sentaron en el despacho, con la puerta entreabierta, como si ambos necesitaran esa distancia simbólica para mantener el control. Augusto respiró hondo antes de comenzar. No habló de sentimientos, habló de hechos. Le explicó que el testamento de su esposa incluía una cláusula específica, para conservar la tutela completa de Clara y proteger ciertos bienes destinados a ella, debía estar legalmente casado. Hasta entonces había logrado posponer la decisión, pero el plazo se agotaba. No quería una solución superficial, ni alguien que entrara en la vida de su hija como una figura pasajera. Elena escuchó en silencio, sorprendida. Augusto continuó, con una honestidad directa que no admitía malentendidos. Le propuso un matrimonio de conveniencia,
basado en respeto y acuerdos claros. No le prometió amor, pero sí estabilidad. Protección y libertad para decidir el futuro. La propuesta cayó sobre Elena como una ola inesperada. Pensó en Rodrigo, en el fracaso de su matrimonio, en el miedo a equivocarse otra vez. Pensó también en Clara, en la confianza que había construido, y en la manera en que Augusto la había ayudado sin exigir nada. Pidió tiempo para pensar. Augusto asintió sin presionar. Cuando Elena salió del despacho, su mente era un torbellino. Nada en su vida había sido tan claro y tan incierto al mismo tiempo. Sabía que esa decisión, cualquiera que fuera, cambiaría su camino para siempre. Elena salió de la mansión con la propuesta de Augusto resonando en su mente. Caminó varias cuadras sin rumbo, intentando ordenar pensamientos que se atropellaban entre sí. No había dado una respuesta, pero sabía que el tiempo empezaba a presionarla desde todos los frentes. 2 días después, al regresar a su antiguo apartamento para recoger algunas cosas, encontró a Rodrigo esperándola. Estaba apoyado en la pared del pasillo, con una expresión que mezclaba cansancio y arrepentimiento calculado. Elena se detuvo en seco, sorprendida, pero no retrocedió. Rodrigo habló primero. Dijo que había cometido un error, que todo se le había ido de las manos. Aseguró que la relación con la otra mujer no había significado nada, que solo había sido una confusión. Recordó momentos del pasado, risas antiguas, promesas que alguna vez parecieron reales. Su voz buscaba despertar culpa, nostalgia, dependencia. Elena lo escuchó sin interrumpirlo. Mientras él hablaba, comprendió algo con una claridad inesperada. Ya no sentía el nudo en el estómago que antes la paralizaba. Lo miraba como a alguien lejano, casi ajeno. Cuando Rodrigo terminó, esperando una reacción, ella habló con calma. Le dijo que el daño no había sido solo la traición, sino el desprecio constante, la soledad en los momentos más difíciles, que no necesitaba disculpas tardías ni explicaciones vacías. Había aprendido a sostenerse sola, y no pensaba volver atrás. Rodrigo intentó insistir, pero Elena abrió la puerta del apartamento y señaló la salida. Aquella escena no tuvo gritos ni lágrimas, solo un cierre definitivo. Al marcharse, Elena sintió algo nuevo. No alivio, sino dignidad recuperada. Y con ella, la certeza de que el pasado ya no tenía poder sobre su presente. Esa noche, Elena apenas durmió. La conversación con Rodrigo había cerrado una puerta que durante años permaneció entreabierta. Y el silencio que dejó atrás era tan inquietante como liberador. Pensó en su abuela, ya más estable, en las decisiones que había tomado sola por primera vez, y en la propuesta que aguardaba respuesta. A la mañana siguiente volvió a la mansión Monteiro. El trayecto, que antes le parecía ajeno, ahora tenía una familiaridad extraña. Buscó a Augusto en el jardín, donde solía refugiarse cuando necesitaba pensar. Él la vio acercarse y esperó, sin interrumpirla. Elena habló con honestidad. Dijo que no aceptaría por miedo, ni por necesidad, ni por agradecimiento. Había pasado demasiado tiempo anulándose para volver a hacerlo. Pero también reconoció que, junto a él y a Clara, había encontrado respeto, calma y una posibilidad que no quería ignorar. Augusto la escuchó con atención. No prometió perfección ni finales fáciles. Le aseguró, eso sí, que su decisión sería siempre respetada, incluso si en algún momento quería irse. No buscaba una esposa obediente, sino una aliada consciente. Elena respiró hondo antes de responder. Aceptó la propuesta sabiendo que no era un final, sino un comienzo incierto. No había romanticismo exagerado ni juramentos apasionados, solo un acuerdo construido desde la verdad. Cuando Clara corrió hacia ellos y los abrazó sin preguntar nada, Elena comprendió que había elegido desde un lugar distinto al de antes. Por primera vez no estaba escapando de algo, sino avanzando hacia una vida que ella misma había decidido intentar.
La boda se celebró en una mañana discreta, sin invitados numerosos ni grandes ceremonias. Elena eligió un vestido sencillo, consciente de que aquel paso no necesitaba adornos para ser real. Augusto estuvo a su lado, con la misma sobriedad que marcaba todas sus decisiones, pero en su mirada había una serenidad nueva, menos rígida. Clara fue la más emocionada. Sostenía las flores con orgullo y sonreía como si aquel día confirmara algo que ya había sentido desde hacía tiempo. Cuando el juez pronunció las palabras finales, Elena no experimentó la euforia que alguna vez imaginó, sino una calma profunda, firme, como un terreno estable bajo los pies. Los primeros días juntos estuvieron llenos de ajustes silenciosos. Aprendieron a compartir espacios, horarios, pequeñas costumbres. No hubo exigencias ni invasiones. Cada gesto de respeto construía algo más sólido que cualquier promesa apresurada. Elena se sentía libre, incluso dentro del compromiso, una sensación nueva que la sorprendía. Augusto comenzó a mostrarse más presente, especialmente con Clara. Participaba en las cenas, escuchaba historias del colegio, se permitía reír sin reservas. Elena observaba esos cambios sin presionarlos, entendiendo que el afecto verdadero también necesitaba tiempo. Una tarde, al verlos sentados juntos en el jardín, Elena sintió una certeza tranquila. No había llegado a un final feliz tradicional, sino a un comienzo honesto, uno donde el amor no se imponía, sino que se construía con paciencia. Y aunque sabía que aún quedaban sombras por enfrentar, por primera vez no le temía al futuro, porque ya no caminaba sola. La estabilidad que Elena había empezado a sentir se quebró de manera sutil, casi imperceptible. No fue una discusión ni una escena evidente, sino una llamada inesperada una tarde en que la casa estaba en silencio. Una mujer preguntó por Augusto con una familiaridad que despertó una inquietud inmediata. Elena escuchó sin interrumpir. La voz al otro lado era firme, cargada de una urgencia antigua. Habló de negocios pasados, de decisiones tomadas al límite, de documentos ocultos. Dijo que Augusto no era exactamente el hombre que aparentaba ser, que su fortuna se había construido sobre una base frágil, bordeando la ilegalidad. Antes de colgar, dejó caer una frase que quedó suspendida en el aire como una amenaza. Cuando Augusto llegó, Elena no fingió normalidad. Lo enfrentó con calma, aunque por dentro sentía que todo se desmoronaba otra vez. Él no negó nada. Se sentó frente a ella y, por primera vez, bajó la guardia por completo. Confesó errores del pasado, decisiones tomadas cuando estaba solo, herido y dispuesto a cruzar límites que hoy no repetiría. Elena escuchó cada palabra con el corazón apretado. No era solo el secreto lo que dolía, sino la sensación de haber construido algo nuevo sobre verdades incompletas. La confianza, aún frágil, parecía resquebrajarse. Augusto asumió su responsabilidad sin justificarse. Dijo que entendía si ella quería irse, que no intentaría retenerla. Aquella noche durmieron en habitaciones separadas, con el peso de lo no dicho flotando entre ambos. Elena permaneció despierta, mirando el techo. Sabía que el pasado no podía borrarse, pero también comprendía que la decisión que se avecinaba definiría quién era ahora. No se trataba solo de él, se trataba de ella, de hasta dónde estaba dispuesta a llegar sin traicionarse a sí misma. La mañana llegó sin respuestas inmediatas. Elena se levantó antes que nadie y salió al jardín, donde el aire fresco parecía ordenar sus pensamientos. No había dormido bien, pero tampoco sentía la angustia que había conocido en otros momentos de su vida. Esta vez, la duda no la paralizaba, la obligaba a mirarse con honestidad. Pensó en todo lo vivido, en la mujer que había aceptado el silencio como norma, en la humillación que la había despertado, en la fuerza que había descubierto al sostenerse sola. Augusto no era perfecto, Y nunca lo sería. Tampoco lo había sido Rodrigo. La diferencia estaba en la verdad,
y en la responsabilidad. Cuando Augusto apareció, no habló de inmediato. Se sentó a su lado y esperó. Elena fue quien rompió el silencio. Dijo que el pasado no podía borrarse, pero que lo que realmente importaba era lo que se hacía con él. No estaba dispuesta a vivir engañada, pero tampoco a huir cada vez que la realidad se volvía compleja. Augusto la escuchó con los ojos húmedos. No prometió redención absoluta, solo coherencia. Aceptó enfrentar las consecuencias de sus actos y construir, desde ese punto, algo limpio. Elena asintió lentamente. No era un perdón ingenuo, sino una decisión consciente. Clara apareció corriendo y se abrazó a ambos, ajena a la tensión que había marcado los días anteriores. En ese gesto simple, Elena encontró una respuesta silenciosa. Comprendió que el amor no siempre era una certeza inmediata, sino una elección diaria, hecha con los ojos abiertos. Al caer la tarde, Elena sintió una paz distinta. No era la promesa de un final perfecto, sino la tranquilidad de saberse fiel a sí misma. Había elegido quedarse, no por miedo ni dependencia, sino porque había aprendido que el verdadero amor comienza cuando uno deja de abandonarse. Y por primera vez, ese amor también la incluía a ella.